Hola, bienvenidos a nuestro servicio online de la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Emporium. Normalmente nuestros servicios son en inglés y los domingos a la mañana están en inglés, pero que estamos haciendo ah, cosas especiales para todos aquellos que son de habla hispana en nuestro entorno. Si tú sabes de otras personas de habla hispana que están en necesidad de conocer al Señor y que quieren seguirlo, este sería un privilegio para nosotros poder darles la bienvenida y poder guiarlos a conocer más a Jesús. Nuestros servicios online van a continuar durante las siguientes semanas y de aquí en adelante, pero también queríamos comentarles que nuestras reuniones en persona ya están siendo de forma regular los domingos a la mañana, a las 9:30 de la mañana. Y también tenemos reuniones de oración los miércoles a la noche, a las 6:30 de la tarde. Y las reuniones especiales para los adolescentes también están a punto de ser relanzadas, así que vamos a dar los detalles de eso muy pronto. Hoy queremos pedirle también si nos acompañan en oración porque estamos planificando las cosas que vienen hacia adelante en septiembre. Y queremos pedirles que estén orando por más manos para servir en el Ministerio de Niños, el Ministerio de los Adolescentes y también para servir en el Ministerio de poder extender la palabra de Dios de manera online. Necesitamos gente que maneje las cámaras y que pueda editar los materiales que estamos poniendo. Y sería nuestro privilegio poder ver que Dios abre puertas y nos trae a las personas correctas con un corazón deseoso de servir al Señor y de crecer juntos en el conocerle. También queríamos darles las gracias por las ofrendas y los diezmos que estuvieron mandando. También pueden seguir haciéndolo por correo a la dirección de nuestra iglesia o también de manera online por nuestra página web. Y como siempre, los detalles los tienen ahí abajo. Y hoy queremos darle la bienvenida y queremos invitarlos a que juntos estudiemos la palabra de Dios, siguiendo los valores fundamentales de nuestra vida para seguir a Jesús. Y sin más, queremos orar y te invito a que ores con nosotros para establecer juntos la palabra. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de poder tener tu palabra en nuestro idioma y queremos pedirte que hables a nuestros corazones y que podamos ser moldeados más y más a la imagen de Cristo. Señor, queremos pedirte que nos dirijas, que nos guardes y que sea un tiempo de bendición para todos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hola, bienvenidos otra vez a otro mensaje acerca de los valores fundamentales. Y hoy nos estamos enfocando en el valor número 4 que dice esto: saber y obedecer la palabra de Dios es fundamental para todo éxito verdadero. Es nuestro deseo que sigamos adquiriendo estos valores fundamentales que estaban visibles en la vida de Jesús. Hoy, para empezar, he llamado a este mensaje, hay solamente dos opciones para, para ver este valor, que es siempre puedes o ganar o ganar. No hay forma de perder cuando nos enfocamos en la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres ganar o quieres ganar? ¿Cuál quieres? Y hoy estaba pensando acerca de esto y me hizo acordar acerca del tiempo de primavera y también en el verano. Como familia nos gusta poder enseñarles a nuestros hijos a poder plantar cosas, poder plantar las semillas y poder aprender a tratar con las plantas y poder ver cómo crecen las cosas. Y eso me hizo acordar al tiempo que pasamos con Dios, de buscar al Señor y de poder leer la palabra de Dios. Y hoy quiero traerles eh, un párrafo de un libro, del libro de Richard Foster, que es de Celebración de las Disciplinas, que dice esto: que las disciplinas espirituales nos permiten posicionarnos frente a Dios para que Él nos transforme.
en este deseo de ser transformados por el Señor Jesús es como las plantas. Nosotros hacemos todo el trabajo de buscar la mejor tierra, de poner las semillas o los plantines, pero el crecimiento no lo hacemos nosotros, solamente el crecimiento lo da Dios. Y hoy estamos rodeados de situaciones alrededor de este mundo que quisiéramos que cambien o que sean distintas y siempre que sean transformadas para mejor, ¿no es cierto? Y eso me trajo a memoria otro pasaje de un libro de Leo Tolstoy que dice que todos piensan en cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiar a sí mismo. Es mi deseo que cuando vengamos al Señor Jesús, que nuestro deseo no sea que Dios cambie a otras personas, sino que empiece el cambio por mí. Quiero llevarnos a un pasaje de la palabra que es en el libro de Josué, que ya hemos hablado acerca del libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Y lo voy a leer en la versión de la nueva versión internacional, pero también voy a saltar a la Reina Valera del 95 para que veamos algunas cosas que son interesantes de este pasaje. Cuando pensamos en este valor fundamental que es de conocer y obedecer la palabra de Dios, es fundamental para cualquier éxito que es verdadero. Quiero invitarte a que abras tu Biblia y esto es lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán presentarse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen con sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar, el gran río hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Versículo 6 dice esto: Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No sé si te das cuenta, pero Josué era el asistente de Moisés, y Moisés es un personaje de la Biblia que es uno de los gigantes de la fe. Y si uno viene después de una persona que fue gigante en la fe, uno sabe que va a ser evaluado en toda forma posible. Y es increíble poder ver cómo Dios llama a Josué. Y en el versículo 1 al 5, Dios le promete lo que lo llama y le promete lo que quiere hacer a través de él. Y termina con esta promesa en el versículo 5, que dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. A veces pensamos en las promesas de Dios y pensamos que las promesas de Dios son para ser recibidas y solamente esperar con los brazos cruzados. Pero eso no es la verdad, porque la verdad es que cuando Dios nos hace una promesa, ¿no es cierto? Hay algo que tenemos que hacer. Así como cuando plantamos los plantines o las semillas, no podemos dejarlos adentro de la bolsa esperando que vayan a crecer por sí mismos, sino que hay algo que tenemos que hacer y hay una parte que no podemos hacer, pero que se la ponemos en las manos de Dios para que Dios haga. Eso en la vida normal con las plantas también es aplicable a nuestra vida con Dios. Dios nos da las promesas y nos indica para dónde ir, pero tenemos que ponerlo en práctica. En el versículo 6 empieza ah, con este ánimo, dice: sé fuerte y valiente. En la versión del 95 de la Reina Valera dice: esfuérzate y sé valiente.
Es importante resaltar que en el versículo 6 al versículo 9, el Señor hace énfasis en estos verbos de esforzarse y de ser valiente 3 veces. Y pareciera ser como que en este pasaje, en estos 3 versículos, 3 o 4 versículos están frente a nuestro ahora, es como un sándwich. En el sándwich empiezan las promesas de Dios y termina con las promesas de Dios. Primero la promesa de darle el territorio que les prometió y termina con la promesa de estar con Josué a donde quiera que vaya. Y nuestra pregunta también es la misma que Josué debería haber tenido. Ok, entonces ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me aseguro que esto sea verdad? Y eso es lo que sucede en los versículos entre medio. Cuando Josué recibe esta palabra, es como empieza con el versículo 1 al 5 con el énfasis de lo que Dios quiere hacer y en el del versículo 6 al 9 hace énfasis en cómo llegar a hacer eso. Y la promesa de Dios acerca de su palabra, de lo que promete en su palabra para nosotros, sigue siendo lo mismo. Entonces quiero llevarnos a esto. El primer ser fuerte y valiente tiene que ver con el versículo 6 dice, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que le juré dar a sus padres. Es importante empezar y darse cuenta que cuando el Señor nos guía y nos lleva a poder experimentar sus promesas y nos pide que seamos fuertes y valientes, no es ser fuertes y valientes en lo que yo creo o ser fuertes y valientes en mis propias opiniones, sino fuerte y valiente en seguir al Señor y de seguir sus promesas. En Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. En 1 Juan 2:17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero alentarnos a que enfoquemos nuestra vida en poder seguir al Señor y de confiar en sus promesas, porque Él siempre cumple lo que promete. Entonces, ¿en qué promesas me voy a fijar? ¿Me voy a fijar en las promesas que un gobierno hace? No. Me voy a fijar en las promesas que un amigo me hace por buenas intenciones. Mis amigos también pueden fallar. Pero el que nunca falla es Dios. Dios nos da las promesas y sus promesas son siempre un sí y amén. Entonces, si yo recibo la guía para poder tener éxito en mi vida, ¿por qué no voy a enfocarme en poder obedecer esas instrucciones? Ah, veamos en el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y este es el segundo, esfuérzate y sé muy valiente. Y tiene que ver esto de esto ya es el cómo. Si la promesa de Dios es lo que me sostiene y lo que me da el aliento para poder seguir adelante esforzarme, sabiendo que mi esfuerzo y mi trabajo no es en vano, sino que mi esfuerzo y mi trabajo tienen recompensa que es en la palabra de Dios y en el que nunca falla ni nunca cambia, nunca cambia. Dice, cuidando en obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Este es el primer cómo vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Tiene que ver con cuidando de obrar conforme a toda la ley que el siervo Moisés le mandó. Si ustedes se acuerdan, la palabra de Dios recién estaba empezando a ser escrita y las leyes que Dios le había mandado estaban repartidas en los 10 mandamientos y otras instrucciones que están en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Entonces, tiene que ver con el hecho de empezar y decir cuidado en obrar. Cuando yo le digo a mis hijos, tened cuidado, le estoy pidiendo a mis nenes que pongan mucha atención, que no lo hagan a las corridas, que no presten atención solamente para pasar, sino que lo tengan frente a ellos, que sean cuidadosos, que presten toda la atención en lo que tienen que hacer, porque si no, algo puede pasar.
La primera guía del Señor es ser cuidadosos en cómo vivo, en qué es lo que el Señor me está pidiendo y si es que yo estoy viviendo de acuerdo a lo que el Señor me dice, ¿no es cierto? Tienen cuidado en obrar conforme a la palabra de Dios. ¿Estás viviendo con cuidando en obedecer a la palabra de Dios? Porque si yo estoy viviendo esperando que Dios me bendiga, pero no vivo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me pide, es una receta para el desastre. Entonces, mi deseo como pastor y para todos nosotros es que vivamos cuidando de obedecer lo que la palabra de Dios dice. El segundo, eh, el, el- el cómo vivir cuidando de obedecer la palabra de Dios se puede desintegrar en tres partes. La primera parte viene en el versículo 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tiene que ver con que si nunca se va a apartar es que está siempre presente, es que está siempre delante mío, que siempre estoy pensando en la palabra de Dios, en lo que Dios me pide y que es algo central. Si estoy siempre pensando en eso, no hay demasiado espacio para muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Sino que siempre tiene un espacio central. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para nosotros es muy difícil pensar cómo sería eso, pero tiene que ver con memorizar la palabra de Dios. Si se acuerdan ustedes, es que la palabra de Dios estaba escrita en piedras y no era común que las personas tuviesen acceso a documentos escritos, sino que es una cultura oral. Siempre está pasando de forma oral. Tiene que ver con memorizar, con aprender, con repetir, con eh, pasar la información de uno a otro. Y a veces nosotros, porque tenemos la bendición de tener las cosas impresas o tener las cosas de manera digital, nos esforzamos en poder tener acceso a esas cosas, pero no significa que esas cosas tienen acceso a nuestro corazón. Mi deseo es que la palabra de Dios tenga acceso a nuestro corazón y a nuestra vida de forma constante. Por eso viene la segunda parte, que tiene que ver que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces no solamente tenerlo siempre cerca en nuestra boca, sino estar pensando en eso. Tiene que ver con no repetir como un lorito, sino de poder meditar, pensar en lo que significa esto. Ah, Para darte un ejemplo de lo que significa eh, tener, tener en cuenta lo que Dios nos dice y tener en cuenta y estar pensando todo el tiempo y meditar en eso. Quiero darte un ejemplo de la vida normal. Eh, este, le- este ejemplo no tiene que ver con la palabra de Dios, pero tiene que ver con una de una de las cosas que a mí me gustaría hacer. Hay un lago, está en Argentina, que se llama el lago Nahuel Huapi y que está cerca de la cordillera de los Andes. Y yo nací del otro lado del país, está en Argentina, cerca de la costa atlántica. Y cuando crecí siempre escuchaba historias acerca del Nahuel Huapi, hasta que ahora de mayor me di cuenta, dice, ¿por qué no busco imágenes del lago Nahuel Huapi? Y cuando estaba con mi familia y ahora tengo los hijos, uno de mis deseos sería que un día pueda eh, ir desde la casa de mis padres en una camioneta y poder subir y poder viajar por todo el país hasta poder llegar a ese sitio, al lago Nahuel Huapi y poder pescar en ese lago. Entonces para eso necesito un vehículo, porque si tengo que ir para allá y tengo que poder tener un buen vehículo que sea en el que sea confiable, porque es un largo camino. Entonces hace un par de días atrás me encontré que había estado soñando durante la noche que había comprado una camioneta y estaba yendo en camino al lago, pero ya estábamos a mitad de camino y estaba manejando esta camioneta
Y en Argentina los autos automáticos son la excepción, la mayoría son autos con caja manual. Entonces me imaginé que estaba manejando esta camioneta y pasando los cambios de manera manual y teniendo un tiempo fantástico con la familia. Esa, mm, eh, después de ese sueño me levanté y hice la vida normal y estábamos en la casa de mis suegros y el abuelo este, de mi esposa tenía una camioneta normal acá y me fui a sentar porque iba a hacer unas compras, y me senté en la camioneta, iba a arrancar y de repente mi pie se fue para apretar el embrague, pero acá no hay. Entonces en mi cabeza tenía un problema, porque estaba buscando poder apretar el embrague, pero no había embrague. Y me di cuenta que de repente todo lo que estaba soñando en mi cabeza se pasó a la vida normal, que estaba esperando ver y transformar lo que estaba meditando y pensando y soñando, poder pasarlo a la vida normal. Aunque yo sabía que el 99% de los autos o de las camionetas acá son automáticas, no manuales. Entonces me hizo acordar en esta historia de que el hecho de estar meditando y de estar pensando en lo que me gustaría poder hacer se transformó en acciones que estaba queriendo poner en práctica en la vida normal. Y cuando viene, está cerca digamos, de la palabra de Dios, es importante no solamente estar teniéndola presente todo el tiempo y meditar en ella, sino pasar a ponerlo por obra. Entonces, lo que la palabra de Dios dice es que ah, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces tiene que ver con no solamente saberlo, sino también en aplicarlo. Y en el aplicarlo tiene una promesa. Y la promesa es que eh, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa de Dios es que las cosas no vamos a ser bendecidos cuando aplicamos la palabra de Dios, cuando caminamos en los caminos de Dios. No tiene que ver con ser bendecidos de acuerdo a los parámetros del mundo, sino a los parámetros de Dios. Y lo que Dios quiere para nosotros siempre es bueno. Entonces, si quiero tener éxito, todo empieza por meditar en la palabra de Dios. Y mi fuerza y mi energía viene no por mi propia energía, sino por poder estar meditando y aplicando la palabra de Dios, que es medicina a nuestro cuerpo, es luz a nuestro camino, nos trae dirección. Y quiero animarte a que hagamos eso, porque para que podamos a cumplir y guardar todo lo que está escrito en él, tengo que saber la palabra de Dios. Y lo bueno de saber todo esto es no solamente en recitar la palabra de Dios, en meditar en ella y de poder cumplir lo que está en la palabra de Dios, es que no estoy solo. Y no estoy solo porque termina el versículo 9, dice, mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Esta aventura de seguir al Señor y de saber que el conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios es fundamental para cualquier éxito verdadero, es saber que no estoy embarcándome en esta aventura solo, sino que Dios está con nosotros, el Señor camina con nosotros, nos acompaña y su Espíritu nos recuerda de la palabra para que en nuestro caminar diario podamos caminar de acuerdo a su voluntad y podamos ser bendecidos. Que seamos bendecidos por el conocer y el aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en nuestro caminar diario. Entonces me pregunto, ¿cómo empiezo esto? Por ahí sos nuevo, tal vez, o tal vez no, y te hayas perdido la costumbre de poder seguir al Señor o de leer la palabra. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Mi primera recomendación sería de que primero que te animes a saber que Dios siempre quiere cumplir sus promesas y que busques primero de seleccionar un tiempo. Selecciona en un momento en el día en que vas a dedicarlo para estar con el Señor Jesús y de poder leer su palabra. La segunda cosa que te recomendaría, que sería muy importante, es que selecciones un lugar, que no estés cambiando de derecha a izquierda a un lugar diferente en cada día, sino que hagas desde tiempo y de este lugar
algo especial. Mi tercera recomendación sería que elijas un material para usar. ¿Dónde vas a empezar? Porque si uno selecciona el lugar, el tiempo, pero no el qué va a empezar a leer, puedes gastar todo el tiempo pensando acerca de qué hacer, pero al final no vas a hacerlo. Y mi recomendación es empezar simple. Puedes empezar como por ejemplo leyendo el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Juan. Si quieres empezar directamente con la palabra de Dios, ese sería un buen lugar para empezar. Si no, tienes también otros materiales que pueden digamos, estar disponibles. Y en castellano, una de las cosas que a mí siempre me bendijo fue usar devocionales escritos por diferentes personas. Y un buen lugar para poder buscar esos materiales es en el encuentro con Dios, que tengo muchos contactos con la gente del encuentro con Dios y siempre han sido de bendición para nuestra vida. Y los recursos del encuentro con Dios, de la unión bíblica, son materiales que te ayudan a poder leer toda la Biblia en 5 años, ser un constante encuentro con la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios y la ponemos por práctica, nuestra vida siempre va a cambiar. Entonces, por eso quiero animarte que cuando selecciones el material a usar y empieces a usarlo, que tomes notas. Porque cuando escribimos algo es como haberlo leído 10 veces. Entonces, puedes tomar notas acerca de lo que Dios te habló en ese día. Y que también quiero animarte a que involucres a otros, por ahí tu esposa, tu esposo, o tus hijos, o un amigo, y que puedas compartir lo que Dios te está hablando, y que otros también sean bendecidos por tu caminar en Cristo. Oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo que estamos pasando en tu palabra y queremos, Señor, rogarte que este no sea solamente escuchar un mensaje y pasar de largo, sino que nuestro corazón y nuestra mente sean, Señor, am, bendecidos por el estudio de tu palabra y la aplicación de tu palabra. Señor, quiero pedirte que bendigas a cada uno de los oyentes hoy y que nuestro corazón, Señor, sienta una atracción especial por tu palabra y que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, porque queremos caminar en santidad. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, te guíe y que la palabra de Dios sea central en tu vida diaria.